Está al día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 41 minutos. Gracias a quienes se integran a la señal de FM Mundo. Vayan con cuidado, vayan felices a sus destinos. Esperamos que sea un excelente miércoles para ustedes, con toda la gana y el ñeque, como se dice en Ecuador. Vamos a hablar de el tema eléctrico. Tenemos ahora exceso de lluvias, lo que pedíamos a San Pedrito el año pasado. Hoy en cambio las tenemos en exceso, tenemos algunos accidentes, algunos desbordamientos, y el presidente de la República ayer ha dicho que está garantizada la energía eléctrica porque se han hecho grandes inversiones, que se han traído todos los generadores, que con eso ya tenemos energía hasta para exportar. De hecho, que ya le estamos exportando a Colombia, ha dicho. Luego ha sido desmentido, luego la ministra ha hecho una aclaración sobre las formas en las que se comparte energía eléctrica a través del sistema. En fin, hemos invitado a Jorge Luis Hidalgo, experto energético, para hablar de esto. ¿Se puede hablar de un sostenimiento de la generación eléctrica hasta el 2026, como están las cosas con las inversiones hechas? Abrazo. Buenos días. Hernán, buenos días. Un abrazo a la audiencia y esperando que su traslado a sus lugares de trabajo sean de forma adecuada. Con estas lluvias es mejor tomar precauciones. Así es. Yo creo que el problema del Ecuador es un problema de larga data y el déficit es un déficit bastante grande. Se calcula que el déficit, al menos calculábamos el año pasado con un déficit de 1.350 megavatios. La ministra en algún momento mencionó que puede ser de 1.850 megavatios. Lo cierto es que además tenemos un incremento del consumo energético de cerca de 500 megavatios al año, y esto por varios motivos, no solo porque crece la industria, hay actores como la gran minería que entran al mercado, pero además la población per cápita, aumenta la población y per cápita, es decir, cada persona aumenta su consumo. Ahora tenemos más celulares, computadoras, tablets, etcétera. Entonces, evidentemente cada vez estamos más propensos a consumir más. Eso quiere decir que se necesitan, solo para mantener el sistema, al menos 500 megavatios nuevos año a año, y yo creo que ya llevamos un retraso importante. Entonces, me parece que el sistema se va a estabilizar en 2-3 años. Espero que el presidente tenga la razón, por el bien del país. Sin embargo, los números todavía son un poco cortos versus la expectativa de necesidad. Evidentemente, cuando el país tiene más lluvias y una mejor gestión y cuida más los embalses, ahora estamos con embalses llenos, que eso es una buena noticia, pensamos que ya estamos en una mejor posición, pero en los meses de estiaje evidentemente tenemos una exposición mayor a que tengamos déficit. Este rato, teniendo los embalses llenos, ¿qué se debería hacer para conservarlos para la época de estiaje? ¿Qué hay que hacer? Bueno, realmente cuidar los embalses lo más posible, digamos. Si deja de llover en algún momento, ¿volvemos al tema? Se consumen los embalses. Pero yo creo que, digamos, para analizar temas de coyuntura, si me permite, Hernán, yo creo que es una gran oportunidad para hacer reflexiones un poco más profundas. El Ecuador es un país demasiado ingenuo. Y voy a decir algunos ejemplos de esa ingenuidad que tenemos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que el ministro de Energía de Colombia quiera entrar en una dinámica electoral y desmienta algo tan obvio? Es fácil entrar a las fuentes oficiales de Colombia y Ecuador para darse cuenta que efectivamente hay una exportación de energía a Colombia. Pequeña, si quieren podemos discutir sobre cuánto fue. De 3 dicen, ¿no? Sí, podemos discutir que fue más, menos, lo que sea, pero hay una exportación de energía a Colombia. Pero el debate no debe ser si hay o no una exportación, porque al final la data es muy fácil de encontrar, y el ministro de Colombia mintió, entiendo yo, con fines electorales,
Pero creo que el debate sí debe ir en lo de fondo. ¿Cuánto le vende de electricidad el Ecuador a Colombia? ¿A qué precio le vende? ¿Cuándo lo sube y cuándo lo baja? Y cuando compara, porque sí es verdad que el precio puede subir o bajar en momentos de estiaje, de horas pico, etcétera, pero cuando compara los históricos entre lo que Colombia le vende de electricidad a Ecuador y Ecuador a Colombia, se da cuenta que los precios no cuadran. Abismales. La diferencia es abismal. En promedio, Colombia nos vendió a 31 centavos el kilovatio hora. ¿Y nosotros? Con picos de 68 centavos, que es obviamente una locura porque no hay forma de justificarla. Y nosotros en promedio le vendimos a 6 centavos el kilovatio hora. Se la regalamos, ¿no? Con picos menores de 2 centavos el kilovatio hora. 2 centavos. ¿Y eso qué? ¿Ingenuidad de qué? ¿De las autoridades? ¿Qué falta primero, ahí para evitar esas grandes diferencias? Yo le llamo a la electricidad que nos vende Colombia, a las barcazas y a la generación con diésel, el chulco eléctrico en este país. Y después vamos a analizar que hay que sacar ese chulco. Pero el Ecuador, en cambio, es tan ingenuo que le cobra valores irrisorios. Este es un problema de estructural que tiene este país, donde ni siquiera a Colombia se le carga los costos reales, que son los costos, por ejemplo, de amortización de inversiones. Entonces, cuando usted regala la energía a todo el mundo, ya hablamos en algún momento de las grandes mineras, celebro que el gobierno corrigió esa insensatez, no al 100%, pero hay una corrección. Pero fue una lucha dura esa, ¿no? Como que no se dieron cuenta o no sabían de qué les hablaban. Es que eso es el tema. Yo creo que cuando viene un actor que no es político, yo no soy político, sino técnico, y habla estas verdades incómodas, todo el mundo se lo toma personal. Pero miren el fondo. Y se alborotan y... Bueno, yo sé que algunas autoridades del gobierno se lo tomaron personal, como que lo estuviera atacando al gobierno, cuando al final del día el gobierno terminó fue haciendo sensato lo que se le decía, y se tomó la decisión. Y se dieron cuenta que los recursos eran necesarios. ¿Quién se benefició? El Estado ecuatoriano, ¿no? El Estado ecuatoriano. Sabemos que no, el Estado ecuatoriano. Qué bueno, hay que celebrar. Y ahora sí las grandes mineras, por ejemplo, están haciendo enormes esfuerzos porque ya tienen los incentivos adecuados para hacer su propia generación. El Estado antes les daba un incentivo perverso de que no hagan su propia generación. Ahora, vamos más allá. Entonces, primera ingenuidad, este país regala su energía incluso a Colombia. Y puedo demostrarlo con datos. Pero además, no necesito demostrarlo. Autoridades de gobierno pregunten a sus técnicos, hagan los comparativos y vean que hay un error de mercado entre que Colombia sí vende con una autoridad de mercado y el Ecuador regala su energía. Y cuando autoridades en años anteriores decían, estamos exportando a Colombia, en realidad pero ¿y por qué la regalan? O sea, ¿qué? ¿Les falta conocimiento? No le cobran los precios. ¿Les falta chispa para que vender como Colombia nos vende? Mira, un ejemplo muy sencillo. ¿Qué falta ahí? Muy sencillo. Uno vende de acuerdo al uso horario, ¿no es cierto? La energía más cara en el uso horario diurno, digamos que toca vender la energía. ¿Y cómo es que le vendemos a 2 centavos el kilovatio hora cuando tenemos a la Termogas Machala, por ejemplo, que funciona 24/7? O sea, o por ejemplo, las barcazas. 2 barcazas están funcionando 24/7. Nos cobran 8 centavos más el combustible, que son otros 8 o 10 centavos. Entonces son 16, 18 centavos en realidad el precio del kilovatio hora. Pagamos esa generación y a Colombia le vendemos a 2 centavos. Y eso que regalamos después nos pasa factura, ¿no? Como el año anterior. Pero por supuesto, porque ahí viene la otra cosa. Como Colombia se ha portado un mal vecino, prueba de ello es que el ministro dijo esa insensatez, y además nos vende a precio de chulco. En los últimos 2 años le hemos pagado a Colombia cerca de 650 millones de dólares para comprar en algunos momentos pico 450 megavatios. Eso es carísimo. Con 650 millones de dólares, nosotros podríamos haber construido una hidroeléctrica de 350 megavatios, es decir, había un gap chiquito para cubrir, y la pagábamos en 2 años, ya estaba pagada. Entonces, ahí demostramos que el precio que le compramos a Colombia es de chulco. Ahora bien,
si bien es cierto, el gobierno tomó una decisión de cómo evitar tener apagones como primer objetivo, eso está correcto. Pero la ciudadanía dice, bueno, ahora no tengo apagones, ya está resuelto el problema. Mientras llueva. No, porque el tras bastidores es el que importa. Para nosotros lograr no tener apagones, trajimos al Chulco. Usted tiene un salario de $2,000. Yo sé que usted gana más, pero bueno. Usted tiene un salario de $2,000. Voy a traer documentadamente. de $2,000. Y resulta que sus gastos son de $3,000. Usted tiene dos opciones: o no pago, o no compro algunas cosas, o recurro al Chulco y cubro mi mes. Usted, porque cubrió su mes, resolvió su problema. No. Usted tuvo que hacer algo desesperado, que es traer al Chulco para cubrir esto. Y si el mes siguiente le sigue faltando, tiene que seguir haciendo eso. Pero eso significa que va a estar cada vez más expuesto al Chulco. ¿Me explico? Claro. Cuando usted logre ganar $3,000, realmente puede decir que ha resuelto en cierta forma su problema. Y para eso hay varias alternativas: reducir gastos, ganar más, es decir, trabajar más, etcétera. El Ecuador recurrió al Chulco. ¿Cuál es el Chulco? Importación de electricidad de Colombia, que no la hace el gobierno colombiano o el Estado colombiano, la hacen privados en Colombia. Segundo, las barcazas, pues, que no tienen interés de quedarse 8 meses, 10 meses, 18 meses. Tienen interés, y lo digo, y ojalá esto después se corrobore, tienen interés de quedarse por 10, 20 años. Y la importación de diésel para generación eléctrica con diésel, que es absolutamente costosa. ¿Qué es lo que tiene que hacer en esta segunda fase el Estado? Es cómo, y el gobierno, cómo yo saco al Chulco del sistema. Porque si no, vamos a estar expuestos y vamos a hacer lo que se llama, vamos a generar una pobreza energética, porque sacamos recursos para, por ejemplo, financiar nueva infraestructura energética en Colombia. Claro. Ojalá nos estén escuchando, ¿no? Para que planteen esto en sus campañas electorales, los candidatos, porque de lo que se ve no tienen un plan así, de salir de este sistema del Chulco. Es que este país debe tener un plan de seguridad energética nacional. En Estados Unidos, este plan de seguridad energética nacional, ¿sabe quién lo maneja? El Pentágono. Así de estratégico es. Acá cualquiera. No, aquí no hay ni siquiera un plan. Pero además, mire, este no es un tema de posiciones políticas, porque ayer a mí, digamos, cuando digo algo que tal vez no es beneficioso para el gobierno, me dicen que soy correísta, y después cuando defiendo algo, novoísta. Sí, y la verdad es que no tengo ninguna posición política. Y trato de no tener una posición política. Evidentemente voto por alguien, porque obviamente tengo que ejercer el voto, pero no vengo acá con tintes políticos, y creo más bien que hay que unirnos entre todos, porque este es un problema de todos. Y ya lo ha demostrado usted, además con lo conseguido. Han sido luchas arduas, ¿no? El tema del perdón de las tarifas reales a los industriales y todo ese tipo de cosas que se han conseguido revertir. Ha sido una tarea que se han logrado conjuntamente, así que lo que usted está diciendo justo el día de hoy es una sugerencia y una alternativa a futuro para no estar dependiendo de nadie. Bueno, es que al final, primero no lo logré yo, lograron honestos periodistas. Han sido muchos trabajos. Que realmente motivó y salió a la luz pública esto. Usted recordará el subsidio AB1, que usted fue probablemente el primer periodista en sacar esto a la luz, y mucha gente a usted le tildaba de loco, porque de dónde sacó eso, y después tenía razón. Ahora bien, yo considero que cuando entremos en sensatez, aquí viene el ejemplo número 2 de la ingenuidad de este país. Resulta que el presidente Noboa y el gobierno invita al sector privado, porque el Estado no tiene recursos, de que invierte en el sector energético. Efectivamente, el sector privado reacciona positivamente y le apuesta a invertir en el sector energético. Y cuando inicia trámites para esto, tiene, por ejemplo, a la agencia, a las zonales de temas de agua, que se demoran un año en hacer notificaciones,
tiene, por ejemplo, a funcionarios de mandos medios que se demoran 1 año, 2 años en hacer cambios de títulos habilitantes, etcétera. Entonces las cosas en cierta forma no avanzan. Han mejorado, pero no avanzan. Pero por otro lado, y esto sí quiero dejarlo muy claro, han aparecido una cantidad enorme de ONGs muy bien financiadas para boicotear proyectos privados de generación eléctrica en un país que tiene déficit de generación. Y les, tratan de manipular a las poblaciones en donde se hacen estos proyectos, porque usted no puede decir aquí en el Parque La Carolina va a poner una hidroeléctrica. ¿Dónde está pasando eso? Por ejemplo, en la población Cielo Verde. ¿Ya? ¿Dónde más? Por ejemplo, en Zamora. Entonces usted va donde está el recurso y ahí hace su proyecto. ¿Y sabe qué? Y esto es grave además, que ojalá alguien del gobierno pueda escuchar esto. Manipulan a la población y le dicen no queremos estas hidroeléctricas siendo energía renovable. Se oponen hasta un proyecto solar. Y después de esa manipulación, cuando usted ve los videos que hacen, los abogados, y algún rato voy a empezar a mencionar algunos que son políticos, y las ONGs que están detrás, y las voy a mencionar en algún momento, que obviamente tiene una posición política. Evidentemente yo no puedo saber quién los financia, pero sí puedo decir con claridad, ¿no? Puedo decir con claridad quiénes se benefician de eso. Porque aquí hay actores que se benefician. ¿Quiénes? Los importadores de electricidad, la generación de electricidad privada colombiana, que está feliz que le paguemos 31, 40, hasta 68 centavos el kilovatio hora. Los empresarios de las barcazas y los importadores de diésel para generación eléctrica. Entonces, cuando usted no sabe quién los financia, apunte pues a muchas aristas ahí, ¿no? Muchas aristas. Entonces, por donde le sacan segunda recursos. Ingenuidad de este país. No tenemos un concepto de país, de Estado, donde defendamos estos proyectos en un momento de apagones. Y seguiremos hablando de esto porque tras molestar y molestar y molestar y plantear, hay que conseguir esa lucha, esa línea hacia una política pública energética que sea manejada de una forma adecuada. Jorge Luis Hidalgo, le agradezco. Sí, y tal vez si me regalan solo un minutito. Este país además está demasiado expuesto a los subsidios de las importaciones de combustibles. El año pasado importamos 7,000 millones de dólares y en subsidios fueron 4,000 millones de dólares de combustibles, más 1,000 millones de dólares de subsidios en electricidad. Es puras erogaciones de dinero, nada más. Gracias, Jorge Luis Hidalgo, muy gentil. Las 6:58 minutos, 6:58.